8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el exsecretario general de la Administración Pública, Patricio Acosta, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, coronel Acosta? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Después de tantos años, ¿aprendimos algo de aquel cambio de gobierno, de aquella revuelta que provocó este cambio de gobierno en el entonces presidente Yamil Maguad? ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo nos encuentra este aniversario, por decirlo así, al país? ¿En qué condiciones nos encuentra? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo me escuchan ahí, por favor? Perfectamente. Qué bueno. Repito mi saludo cordial y mi agradecimiento a usted, Licenia, y también a Alexis por esta oportunidad de recordar las páginas de la historia, ¿no? Que siempre será bueno trasladarlas, especialmente a los jóvenes. Y quiero empezar agradeciendo a esos jóvenes militares de la Escuela Politécnica del Ejército, que también ofrendaron sus carreras, su tranquilidad familiar también, por un hecho que creíamos que iba a resultar en algo bueno, ¿no? Sin embargo, de aquello, refiriéndome a su pregunta, yo creo que lo que aprendimos ahí es primero a no dejarnos utilizar. Evidentemente éramos militares, que no teníamos ningún conocimiento político, y llevados por la necesidad de la mayoría del pueblo, decidimos unirnos justamente un grupo de militares para decir basta a uno de los gobiernos más corruptos de la historia en ese entonces, perdón, el del expresidente Maguad. Recordemos a la juventud que primero se dio el feriado bancario, en la cual a su cuenta y riesgo, y solo por el hecho de ser presidente de la República, ordenó que nadie pueda sacar los dineros de la banca, sean cuentas de ahorros o corrientes. Entonces, esto provocó algo que no se ha dicho ni se ha solucionado hasta ahora, muchas muertes inclusive, porque hubo gente de la tercera edad en especial que no pudo sacar sus recursos para comprar sus medicinas, fíjense ustedes, y otra tanta gente también que se vio obligada a migrar en busca de mejores días, y en el camino también murió mucha gente. Entonces, esas son cuentas muy pendientes todavía que hay hasta la fecha. Algún día, ojalá se haga justicia. Entonces, evidentemente, al no ser entes políticos, los militares nos dejamos llevar también por esa necesidad, ¿no?, de la mayoría del pueblo. Y evidentemente quienes manejaban todas las situaciones políticas eran precisamente los políticos. Y más allá de eso, más allá de lo que yo pueda decir o indicar en este momento, la historia está bien escrita, ¿no? Y nadie la podrá cambiar. Y esa historia dice que, primero, se quedaron en el poder los mismos de siempre, es decir, las organizaciones políticas. Luego, quienes perdimos en esa gesta histórica fuimos los únicos, los militares, porque perdimos la tranquilidad familiar, perdimos la oportunidad de seguir en nuestras carreras y perdimos nuestra libertad. Pero lo hicimos con gusto. Eso es un sentido de patriotismo que lamentablemente ahora no lo hay. Valdría decir, si hablamos de qué es lo que aprendimos, es que hasta el año 2000 sí habíamos ciudadanos, en este caso militares, que nos dolía y nos duele mucho más ahora la patria, lo que está pasando, ¿no? Y penosamente no hay quien ponga un pare a todos estos actos oprobiosos de corrupción que se ha visto ahora y esta inseguridad que se vive. Eso precisamente es lo que quisimos parar en el año 2000 y de alguna manera se contuvo, de alguna manera se contuvo, ¿no? Esto como algo, diríamos, de la lección media aprendida, y desde luego, siempre el llamado será a la juventud para que ellos mismos se enteren, para que lean, y la historia no puede ser olvidada así porque sí. Coronel, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle a los tiempos. ¿Sigue viviendo por Manabí o no? ¿Por dónde anda? Sí, Alexis, qué gusto a los tiempos. Estoy por Manabí, pero hoy eventualmente estoy aquí en Quito por unos temas de documentos particulares, ¿no? Qué agrado, Alexis. Un gusto escucharle. Oiga, coronel, en esos días pasaron muchas cosas, ¿no?, que finalmente concluyeron con esta revuelta entre militar e indígena que se tomó el Parque El Arbolito. Yo recuerdo muy bien, en esos días estaba todavía en la facultad en la Escuela de Comunicación de La Salesiana, y La Salesiana fue la casa que albergó a todos los hermanos indígenas durante esos días, ¿no? Entonces después se concentraron en El Arbolito, se dio la toma del Congreso, ahí
salen a la luz personajes como Lucio Gutiérrez, Fausto Cobo, usted, el coronel Patricio Acosta, Jorge Brito, otros tantos militares más, ¿no? Pero habían pasado cosas, y entre esas cosas que habían ocurrido, un paro de taxistas, hubo una devaluación de la moneda nunca antes vista, llegamos a cotizar el dólar en 25,000 sucres, se decreta la dolarización días antes, el congelamiento de depósitos, la quiebra de los bancos. Hubo un momento especial en el que ustedes finalmente llegan ese 21 de enero y derrocan a Yamil Maguad. ¿Cómo vivieron ustedes y cómo vivió usted con esos episodios, además que muchos ecuatorianos probablemente no lo sabemos pormenorizadamente, de cómo se dieron las cosas y los acontecimientos de esos días? En efecto, usted lo ha hecho un muy buen resumen. Esa crisis política, económica, social y moral también se veía venir, ¿no? Y se dio, y algún rato tenía que explotar. Entonces, particularmente yo como militar, como ciudadano militar, yo pensaba ya hacer alguna cosa para que paren este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía y del erario nacional. Y resulta que Lucio Gutiérrez me buscó en mi cuartel para unirnos a los indígenas. Y desde luego mi respuesta fue que sí, pero yo le consulté y le dije, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Me dijo que sí. Y le repliqué, cuidado, va a dar paso atrás, porque esto es a vencer o a morir. No había otro escenario, ¿no es verdad? Yo estaba seguro de que si fallábamos mínimo iríamos a la cárcel, si no muertos, ¿no? Porque era un tema político muy álgido. Y Lucio Gutiérrez me dijo, sí, no se preocupe, vamos a estar ahí juntos. Y le pregunté si es que había hablado con alguien en la Fuerza Aérea y en la Fuerza Naval para ver si eran firmes, ¿no verdad? Y él me dijo, sí, hablé. Bueno, yo le creí, ¿no? Al principio le creí. Pero si nos trasladamos a las escenas del 21 de enero, solamente habíamos gente del ejército. Del ejército. Obviamente yo no me di cuenta en ese rato el fragor de las cosas, ya después de los años analizando las cosas, entonces resulta que me mintió. Eso está en mi libro también, que algún rato va a salir, ¿no? Pero bueno, y le dije que no dé un paso atrás. Y me dijo, no se preocupe. Y resulta que a la madrugada él mismo dio el paso atrás. Porque ¿cuál era la idea? La idea era primero nombrar inmediatamente al ministro de Defensa, que ya había nombres ahí, nombrar los 3 comandantes de fuerza y de la Policía Nacional. ¿A quién iban a designar ministro de Defensa? A ver, cuente. Estaba ya el coronel Fausto Cobo, estaba el coronel Brito, porque ellos llegaron luego. Recordemos a la ciudadanía que la irrupción en el Palacio Legislativo se dio a eso de las 9:45 a 10 de la mañana. Y a esas horas ya renunció Maguad. Ahí está la historia, por eso digo yo, más allá de lo que yo pueda decir, está la historia, ¿no? Entonces él ya renunció, y el coronel Cobo con sus compañeros de promoción, Brito Lalama y oficiales de la Academia de Guerra, alumnos, llegaron a las 2:30 de la tarde, es decir, cuando ya todo estaba hecho. En consecuencia, quienes originamos esto fueron a partir de las 9 de la mañana, ¿no?, en la toma del Palacio Legislativo. Y ahí obviamente se vino un proceso muy interesante, ¿no? Y yo diría, al menos la vivencia que yo pasé fue algo espectacular que yo nunca me imaginé, porque cuando iba yo en dirección ya al Palacio de Gobierno, por pedido de Lucio Gutiérrez, yo no quería ir, porque yo sabía lo que podía pasar. El asunto era ya tomar el mando del país y hacer lo que habíamos planificado, para luego llamar a elecciones en 3 meses, ¿no? Y que el pueblo sea el que decida. Esa era la planificación original. Hay una imagen de ese día, coronel, cuando llegan al Congreso. En el Congreso se ve a Lucio Gutiérrez, digamos, de alguna forma liderando junto a todos ustedes la revuelta de los coroneles, junto a Antonio Vargas y algunos otros dirigentes indígenas. Se suma después Carlos Solórzano Constantine, que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue quien llevó adelante todo el proceso judicial en contra del ex vicepresidente Alberto Dajic por el tema de los gastos reservados. Pero en la noche, quien asume el triunvirato, ¿no?, esa famosa junta por por el país, no me acuerdo, usted me va a recordar el nombre bien, era Carlos Mendoza, ¿no? Era un general, y ya no estaban los coroneles de la revuelta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué asomó Mendoza en el triunvirato? Correcto. Esa historia es muy trascendente, ¿no?
Yo le repito, yo no quería ir al Palacio, ¿no? Sin embargo, Lucio Gutiérrez, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, dice: Patricio, vaya al Palacio, adelante usted. Entonces yo le dije: no, ¿y para qué? Si todo está hecho, asumamos ya el control del país, que asuman las funciones los coroneles y seguimos adelante. Entonces él dijo: no, Patricio, vaya nomás, porque el Palacio es la representación política de la nación. Esas fueron las palabras exactas, ¿no? Entonces, bueno, a regañadientes yo acepté y salí, ¿no? Pero a esa hora, como usted bien refiere, ahí ya se subieron todos a la camioneta, ¿verdad? La foto que usted refiere de Carlos Orozco Tratine, todo eso, ¿no? Más los originarios estuvimos a las 9:45 de la mañana. Situación que habíamos planificado con el coronel Gutiérrez hace mucho tiempo atrás. Él me fue a buscar a mi unidad, no yo a él. Por tanto, ¿quién debería más lealtad a quién, no, verdad? Y yo tenía la impresión de que él ya no quería, porque habíamos hablado como 3 meses antes, y nos pusimos una clave inclusive para hablar por teléfono, porque había la posibilidad, como siempre hay la posibilidad de pinchar los teléfonos y de ser escuchados, ¿no? Nos pusimos una clave, como que hablábamos de nuestra fiesta de la promoción, así era. Y yo le llamaba y él me decía que no, que todavía no hay la fiesta porque los saloneros estaban muy caros, los saloneros eran los indígenas, ¿ya? Esas eran las palabras. Y yo tenía la impresión cierta de que él ya iba a dar paso atrás, pero sin embargo confié, ¿no? Desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta enero, hasta que se dio el hecho, ¿no? Entonces, en el camino que salimos ya en dirección al Palacio, salí yo, la gente me confundió, creía que era Lucio Gutiérrez el que salía. Y empezaron a avivarnos, había gente de la tercera edad que lloraba, decía: los militares, viva los militares, ellos nos van a salvar. Es decir, había un fragor tan espectacular que yo nunca me había imaginado, ¿no? Y créase, y lo voy a decir, a mí se me fueron las lágrimas, porque yo soy muy sensible, ¿no? Y ver a la gente de la tercera edad ahí, al pueblo de Quito, con los indígenas, era algo nunca pensado, nunca pensado. Bueno, llegamos a la, recuerdo claramente, la Olmedo y Venezuela, y ahí había ya concertinas, es decir, había los alambres de púas para impedirnos pasar. Nos lanzaron gas lacrimógeno, tuvimos que retroceder como unas 3 cuadras, nos repusimos y regresamos. Yo regresé. Y un mayor que estaba ahí, que había militado conmigo en la escuela militar, me dice: mi coronel, disculpe, no puede pasar. Y le digo: ¿y cómo así? Me dice: es que mi coronel Cobo indicó que solamente pase Lucio Gutiérrez con 5 coroneles. O sea, él y 4 de la promoción del coronel Cobo. Así le digo: ¿y cómo así? Esa hora nos dieron, dice: ok, le dije: muy bien. Cuenta uno, yo soy el primero. Y pasé ahí con otros 3 oficiales que íbamos también ahí, ¿no? Y llegué al Palacio. Y llegué al Palacio y me volví a topar con mi general Carlos Moncayo. Y yo pensé que él iba a cumplir su misión. La misión de él era dar seguridad precisamente a toda la provincia de Pichincha y obviamente al Palacio Legislativo y al Palacio del Ejecutivo, a Carondelet. Pero no, ¿cómo está? Me dijo: Wambra, siga nomás. Esas fueron las palabras. Entonces yo llegué a la casa militar directamente y le pregunté, estaba un sargento ahí, y le dije: ¿y usted con quién está? ¿Está con nosotros o con Maguad? Y me dijo: no, mi coronel, estamos con ustedes, sino que no podemos hablar. Ok, le dije: tráigame documentos de fax que hayan tenido aquí y que estén llegando. Sí, dice mi coronel, lo que pasa es que aquí están haciendo una proclama el Consejo de Generales y Almirantes. Entonces mis dudas tenían un acerto ahí. Le dije: tráigame el documento. Me trajo el documento y era el manifiesto de los generales, en el cual asumían ellos el mando del país. Obviamente cogí la radio y le llamé al coronel Lucio Gutiérrez, que ya estaba viniendo, y le dije: mire, Lucio, no venga, esto es un engaño, no venga, esto es una trampa. Me dice: ¿pero por qué, Patricio? Le digo: aquí tengo el manifiesto de los generales, esto es un engaño. Pero él ya venía también con toda la gente, ¿no? Y lo que yo le decía: bueno, si viene a la plaza, venga solo hasta la plaza, pero no entre. Y no me hizo caso, lamentablemente. Entró y le llevaron directamente a la oficina presidencial, donde había estado todo el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, y le cambiaron. No sé si le cambiaron o él dio paso atrás así furtivamente, no puedo decir otra palabra, ¿no? Pero a las 2 de la mañana, 3 de la mañana salió y me dijo: Patricio, vamos ya, regresemos a las unidades, ya hemos cumplido la misión. Entonces yo lo reclamé y le digo: ¿y cómo así? Si la misión es cambiar el país.
Dice, no, Patricio, con nos vamos nomás porque se va a hacer cargo Miguel Mendoza. Que dime, ¿por qué está dando paso atrás? ¿No ve cómo vamos a quedar nosotros aquí? Usted por lo menos debería ser ministro de gobierno. ¿Quién nos va a proteger? No, Patricio. Y como me escuchó que hablaba en alta voz, mi coronel Jorge Brito, que puede dar testimonio de lo que estoy diciendo yo, me dio unas palmadas en el hombro y me dijo, no, Wambra, tranquilo. Lo que pasa es que si no hacemos esto, la FAE va a venir a bombardear y va a venir fuerzas especiales. Entonces yo les dije, que vengan, pues esto no es un chiste, es para cambiar el país de la postración ética que tenemos aquí. Me dijo, no, tranquilo. Y así se fue decurriendo y luego asomó ya el famoso triunvirato, ¿no? Y amanecemos al siguiente día con Gustavo Noboa como nuevo presidente, además. Exactamente. Oiga, ¿qué cree usted, coronel Acosta, qué cree usted que movió a los generales a tomar ese protagonismo y a que desencadenen las cosas como terminaron? Yo entiendo que los acuerdos políticos, ¿no, verdad? Es decir, yo manifiesto siempre que a Fuerzas Armadas le han utilizado. Siempre. Por eso es que mi lucha es que se cambie el pensum de estudios en los institutos de educación superior, medios e intermedios de Fuerzas Armadas, porque solamente con la educación ya no se va a permitir que utilicen a la institución y a las personas. ¿Cómo se perfecciona una sociedad o cómo se perfecciona la democracia? Es con la instrucción. Entonces resulta que antes no sabíamos ni siquiera qué disponía la Constitución. Peor el Código Penal Militar, y ese también tiene que ver otro asunto, ¿no? Entonces cuando la gente entienda de cuáles son sus deberes y sus obligaciones, ahí no permitiremos que utilice a la institución. Si vamos en los derrocamientos de presidentes, díganme ustedes, ¿qué presidente se ha quedado, por ejemplo, en el poder en la caída de Bucarán? Ninguno. La caída del propio Maguad, ninguno. La caída del propio Gutiérrez, ninguno. Estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces, siempre Fuerzas Armadas y Policía fueron utilizados por el estamento político. Oiga, coronel, y hay algo que me llama la atención y yo quisiera también su respuesta, su lectura y su criterio sobre eso, porque en el gobierno de Maguad que se cae fue superministro Guillermo Lasso, pero después resulta que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando gana las elecciones en el 2002, aparece nuevamente Guillermo Lasso, y fíjese ahora, 22 años después, Guillermo Lasso, que fue parte del gobierno de Maguad, del gobierno de Lucio, es el presidente de la República, pero ustedes habían, y como bien dice, habían derrocado a Maguad para cambiar la estructura del país, pero aparece nuevamente Guillermo Lasso en el gobierno de Lucio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esas son las habilidades, ¿no?, de la gente que siempre tiene tal vez algún interés particular. Y yo recuerdo claramente que la aparición de Guillermo Lasso en ese entonces fue a través de la cuñada de Lucio Gutiérrez, Rocío Borges, porque ella había sido la jefe de auditoría del Banco de Guayaquil. Ahí está el nexo. Y luego, ahí está la historia precisamente, ¿no? Él apareció en el primer viaje a Estados Unidos, donde fueron a hablar con el presidente Bush, y uno de los primeros que aparece justamente es Guillermo Lasso Mendoza, actual presidente de la República. Él pidió ser nombrado embajador itinerante, y yo gestioné eso para que se lo haga en Cancillería, ¿no? Y ahí ustedes ven. Entonces ahí está la historia bien clara, ¿no? Y ahora le tenemos como presidente. Evidentemente la ciudadanía ha votado en su mayoría, y ahora está de presidente de la República. Interesante. Muchísimas gracias, coronel Acosta, por su tiempo, por la información, por contarnos la historia desde su visión y desde su testimonio durante este tiempo. Muy amable, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, coronel. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido, y estoy a la orden como siempre, porque de esto hay mucho más. Ya les comentaré cuando salga mi libro. Gracias, coronel. Y a la orden siempre. Muy amable.